Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga. Un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. ¿Cómo estamos hoy, mi amor? Excelente. Mente bendecidos. En victoria. Bendecidos, encendidos en victoria y con una tendencia a mejorar espectacular. Que el Espíritu Santo cada vez te siga llenando con su amor y con tu paz, con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad, mi amor, ¿te parece? Para que este momento sea sagrado, sublime, sea espectacular. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti te alabamos y te bendecimos, a ti te glorificamos, te damos las gracias, Señor. Tú que eres un Dios grande y poderoso, tú que has hecho grandes maravillas, Señor. Por ti podemos ver los cielos y la tierra, por ti podemos ver los astros, podemos ver y conocer las historias que hay de tu pueblo sagrado, Señor. Por ti podemos ver las grandes victorias, Señor, que has tenido sobre nuestras vidas, cómo tú nos has protegido tantas veces de tantas situaciones, cómo nos has sacado adelante de tantos momentos difíciles, Señor. Gracias te damos, Señor Padre eterno, por tu grandeza, por tu poder, por tu misericordia, Señor. Gracias por ser tan buen Padre, Señor, tan excelente Maestro, tan maravilloso Rey, Señor. Gracias, Padre eterno. A ti, Padre Santo, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios. A tu Hijo amado lo reconocemos como nuestro Salvador eterno, y tu Espíritu Santo es aquel que nos llena de tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos en este día que nos perdones por todas nuestras faltas, por todo lo que hemos hecho mal, Señor. Te pedimos también por nuestra familia, para que la perdones, Señor, por todo lo que ellos están haciendo de manera incorrecta, porque tú los conoces a todos y cada uno de ellos. Conoces si andan en maledicencias, en griterías, en divisiones, en cuestiones inmorales, en fin, tantas cosas, Señor. Dios Padre Santo, te pedimos perdón por todo, Señor, y por nosotros, Dios mío. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestro pueblo, Señor, ten misericordia de nuestras naciones, Señor misericordioso, Padre eterno. Hemos caído en mucho pecado, hemos desconocido tus leyes, Señor, hemos desconocido estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que necesitamos de tu presencia. Si tú no nos ayudas, ¿quién nos va a poder ayudar, Señor? Contigo podremos ser vencedores, pero sin ti, Señor, ¿a dónde podremos ir, Señor? A ninguna parte, Dios Padre eterno. Necesitamos de ti, Padre Santo. Te pedimos en este momento, Dios Padre Santo, que por tu infinita misericordia, la sangre de Cristo Jesús sea aplicada sobre todos y cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser redimidos del poder del enemigo y así, Señor misericordioso, poder ser limpios, perdonados de nuestros pecados y de esta manera, lavados por la sangre de Cristo Jesús, podamos entrar a la presencia de nuestro Padre justificado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, por medio de la sangre de tu Hijo amado, a que vivamos en la santidad y que por medio del Espíritu Santo tu palabra nos sea revelada. Que tu palabra, Señor, traiga para nosotros ese consuelo, esa motivación, esa exhortación que necesitamos, Señor, para seguir adelante, para edificarnos, Señor. Que la palabra de nuestro Señor Jesús y la tuya, Padre eterno, que son la misma, Señor misericordioso, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. La pongamos por obra y así, Señor, también podamos confesarla, proclamarla a muchos hermanos que necesitan también de tu mensaje. Señor Padre Santo, que mientras nosotros aprendamos, Señor, y queramos edificar tu casa, tú edifiques la nuestra, Señor. Gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bueno, y vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 8, versículos del 1 al 3.
En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos por tu palabra que es viva y eficaz. Bendito y alabado sea el Señor por su palabra. Ver cómo el Señor lo acompañaban personas que habían recibido de su presencia viva, que habían recibido un favor especial, es maravilloso. Me pongo yo a pensar, por ejemplo, en nuestras vidas, también piensa en las tuyas. ¿Quién te sigue a ti? O sea, ¿realmente hay alguien que te siga? ¿O realmente no te sigue nadie? Prefieres más bien como tenerte apartado y como que no quiera y mejor que se vaya bien lejitos, ¿sí? O que se quede realmente cerca de mí o que se aleje de mí. ¿Cómo sentirás tú? Piénsalo un poquito, nomás en tu familia. ¿La familia tuya les gusta que tú estés con ellos? ¿Les gusta tu actitud? ¿Que ellos te gusta seguirte lo que tú dices? ¿Ellos te escuchan? ¿Ellos te hacen caso con lo que tú les dices? ¿O tienes que llegar a gritar, tienes que llegar a imponerte, tienes que llegar a mandar, tienes que llegar a decir, tienen ustedes que ir a misa, hijos, es que yo les ordeno? Y siempre aparece esa forma de hablar para que tus hijos te hagan caso, o tu esposo no te hace caso, tu esposa no te hace caso. Imagínate, ahora vamos a nivel ministerial, realmente, ¿quién te sigue a ti? Tal vez tengas un puesto de privilegio porque te han nombrado como coordinador o te han llevado tal vez a ser ministro, bien sea de la comunión, seas un ministro de la palabra, pero ¿será que realmente a ti te siguen o más bien te rechazan? Me llama a mí, como te les decía, la atención de quién acompañaba a mi Señor Jesucristo. Personas que habían sido liberadas, mujeres que habían sido, no solamente una, dice, varias mujeres que habían sido liberadas de demonios. Y los acompañaban también otras personas, de sus 12 discípulos. Pero aquí hay algo bien importante, es qué testimonio yo estoy dando para que me acompañen. Y cómo es de importante el testimonio. Más que estar gritando, más que estar diciendo. Si leemos 1 de Pedro, capítulo 1 y 2, nos está hablando sobre el poder del testimonio. Porque allí dice que el testimonio es el que nos ayuda a evangelizar. El testimonio es el que edifica, el testimonio es el que santifica, imagínense ustedes. Por tanto, si estamos dando testimonio, el testimonio tarde que temprano, mi hermano, y más temprano que tarde, va a hacer que las personas nos escuchen. Tal vez en este momento tú estás pasando por una situación compleja, porque hay muchos líos, hay muchos problemas y contiendas en tu hogar, ¿sí? Donde te ha tocado recurrir al autoritarismo, porque una cosa es tener autoridad y otra el autoritarismo, donde ya no solamente el grito vale, sino que ya llega incluso al maltrato. Y ese maltrato hace que se pierda toda confianza y estén en unas polémicas y unas discusiones muy fuertes al interior de tu casa. Pero cómo realmente hacer que seamos esas personas a las cuales seamos esas guías y seamos esas personas que nos sigan. La mejor manera es cuando reconocemos que tenemos un problema de autoridad, que tenemos un problema de testimonio porque no estamos dando testimonio, porque siempre hemos estado gritando y no estamos permitiendo que Dios guíe nuestro caminar. Hay un video que me gustaría invitarte que veas y es donde también hay un testimonio y es el Rosario de la Paz. En nuestro canal de YouTube aparece cómo realizar el Rosario de la Paz. Hay una hermanita nuestra que vive en Suiza que se llama Marisela y ella cuenta en su testimonio de cómo tenía tantas dificultades en su casa, con su esposo, con sus hijos, porque era una rebeldía, era una gritadera, constantemente no le hacían caso a ella, tenía que imponerse con ese autoritarismo. Su esposo en ese momento no era nada creyente,
Y ella batalla y batalla y batalla por su familia en un desgaste tremendo. Entonces, cuando nos conoce, le invitamos a que hiciera el Santo Rosario de la Paz. Y de igual manera que en su momento pudiera dialogar con nosotros para mirar qué cosas habían de su pasado que tal vez estaban impidiendo. Y cuando ella empieza a hacer el Santo Rosario de la Paz, fue tan maravilloso, porque ella se da cuenta que realmente ella no necesitaba gritar, sino que ella necesitaba era encontrarse con el Señor y tener un encuentro personal con Él, para que el Señor, a través de nuestra Madre María, actuara en su casa. ¿Se dan cuenta la importancia del testimonio? Porque a veces te desgastas tú trabajando y trabajando todo el tiempo, creyendo que tú puedes cambiar la vida de los demás. No podemos, mi hermano, no podemos. Cuando leemos a San Juan, capítulo 15, 16, cuando habla de la higuera, de que Él es la vid verdadera, Él habla de que nosotros no podemos hacer nada sino con Él, que con Él sí todo lo podemos, ¿sí? Y Él nos da esa fortaleza para poder enfrentar las circunstancias. Pero cuando estamos en Él, mira, les digo, las situaciones más complejas empiezan a cambiar de parecer, empiezan a cambiar y a tomar otro rumbo diferente. Pero lo importante es el abandono. Y eso le pasó a mi hermana Marisela allí en Suiza, porque ya sus hijos, ella con el Santo Rosario de la Paz, no solamente por el Santo Rosario, sino porque ella empieza a tener una comunión con la oración, ella empieza a abandonarse en la oración y deja de estar viendo el problema, porque cada vez que se dedica uno a ver el problema, no vas a verlo. Tienes que entrarte en la presencia de Dios, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y a través de esa paz tus sentidos espirituales se agudizan y perfectamente puedes detectar cuál es el verdadero problema. ¿Y sabes qué problema había en esa casa? Ausencia de Dios. No estaba Dios, a pesar de que ella era de oración, pero su oración estaba mal enfocada, como dice Santiago, porque oramos mal, porque oramos con egoísmo. Cuando ella se sumerge, se abandona en la presencia de Dios, Dios permite que mi Madre María actúe y allí en la familia de ella empieza a aparecer la Reina de la Paz hermosa. Y esa Reina de la Paz no solamente hace un rosario, sino que a partir de allí empieza a darse un diálogo. Recuerdo cuando nos pidieron que por favor trabajáramos sobre mejorar la comunicación en la pareja, y tenemos también otro audio que se llama La comunicación en la pareja, y allí llegamos a la conclusión con mi esposa que para mejorar la comunicación en la pareja se necesita mejorar la comunicación con Dios. Si tú tienes un problema de autoridad donde no te siguen a ti, mejora la comunicación con Dios y Dios se va a encargar del resto, porque nosotros no podemos, mis hermanos. Nosotros somos Dios, el Espíritu Santo, es el Rey de los cómo. ¿Cómo hacerlo? Él se dedica a eso, Él es experto en eso. Lo importante es que Él está buscando un corazón abandonado, un corazón con terreno abonado, para que Él empiece a hacer su obra a través de nosotros, porque nosotros no podemos. Que nos sigan son personas que seguían a Jesús de Nazaret, que ellos habían recibido un beneficio, habían recibido un regalo del Señor, y por eso Él lo seguían. A veces nosotros predicamos, pero si nosotros no estamos dando testimonio, esa prédica se vuelve vacía, se vuelve vana, se vuelve una prédica simplemente, como decimos en mi país, una región del país donde preparan el azúcar refinado, donde hacen el azúcar refinado, allí sacan el bagazo de la caña de azúcar. A veces nuestras predicaciones son así, bagazo. Creemos decir palabras muy lindas, pero la presencia de Dios no está porque solamente impartimos un conocimiento, pero no llevamos un mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación se da cuando mi corazón está en comunión con Dios, porque Él es el que hace la obra, mi hermano. Esperar que alguien te siga es cuando tú das testimonio. Ahora ponte a pensar, cuando estemos en el cielo, cuando estemos ante la presencia de mi Padre Dios, que algún día estaremos, Dios quiera que sea pronto, porque realmente tenemos esa oportunidad de poder estar en Él, y que sea pronto, qué maravilloso, no le tengamos miedo a estar en su presencia. Y estar en su presencia, ¿te imaginas tú cuando nos digas, volteas a mirar, a ver quién te sigue? Y que veamos que nadie nos sigue, porque no estamos dando testimonio, porque somos agresivos, porque fuimos tal vez muy iracundos, muy posesivos, muy dominantes, muy controladores, muy
viciosos, y eso hace que nos rechacen. Pero qué hermoso cuando volteamos a mirar y por el mensaje que nosotros hemos dado con nuestro testimonio, te lo digo a ti, mi hermano, voltees a mirar y mires cuántas personas te siguieron, escucharon tu mensaje y ahora son salvas a través de tu testimonio. Qué precioso. No importa que nosotros no lo veamos, lo importante es que el Señor tal vez utilice nuestro comportamiento, utilice lo que nosotros somos para que otras personas logren conocer el camino de la verdad y el bien y logren salvarse. Qué precioso poder decir con dedicación, con entusiasmo, de poder decirle a alguien que Dios existe y que esa persona caiga en cuenta del error que está cometiendo, del pecado que está cometiendo a través de nuestro mensaje. Pero el verdadero mensaje es el testimonio. Mira cómo es de interesante este texto bíblico que hoy nos habla nuestro Señor, porque nos está diciendo cómo Él estaba hablando, o sea, Él iba por diferentes poblaciones a hablar de las buenas nuevas, o sea, de la salvación y todo esto. Y cómo a través de ese mensaje hubo personas que se pudieron ser sanas, que pudieron ser liberadas, y pues lo seguían. Y a veces también tenemos que cuestionarnos realmente que recibimos alguna bendición de Dios y bueno, decimos que lo seguimos porque vamos a la iglesia el domingo y la verdad sí lo seguimos, porque aquí específicamente yo veo que dice 12 discípulos y habla de 12 discípulos, o sea, 12 personas que se estaban disciplinando, se estaban formando en lo que él estaba enseñando, y fuera de eso habían mujeres que lo seguían, mujeres que eran libres, que habían sido libres, habían sido sanadas. Y yo miro como esa disposición de ellos de querer no solamente aprender, seguir al Señor, sino también colaborarle al Señor. Y no necesariamente, o sea, los discípulos, ellos se estaban preparando para que llevar ese mensaje, y hay unos que siguen al Señor para llevar el mensaje, pero hay otros que siguen al Señor para querer ayudarlos, porque aquí está hablando de las mujeres que estaban ayudando aún con sus bienes, o sea, ellas no se estaban preparando en sí para ser predicadoras ni nada de esto, porque no nos habla de esto, sino que nos habla de que ellas seguían al Señor y le ayudaban en su obra, le ayudaban en sus necesidades y demás. Y a veces nosotros, o sea, estamos en la iglesia, estamos recibiendo bendiciones, no sé si las habrá recibido, no sé, porque es que un corazón agradecido se supone que debe alabar al Señor, ¿no? Entonces, una persona que está agradecida alaba al Señor con su actitud, con el estar allí, con el querer aprender, con el querer transmitir el mensaje, pero también con el querer ayudar desde manera física, o sea, manera de los bienes, de las ofrendas, para que el mensaje se siga dando. Y esto es tremendamente importante porque, o sea, cuando nosotros nos disponemos a querer ayudar a la obra de Dios, a edificar la casa de Dios, Dios se encarga de nuestros asuntos. Esa es una realidad, nosotros lo hemos vivido. O sea, en la medida en que nosotros, sí, al principio éramos como posiblemente tú que estás escuchando, posiblemente no, eres un poco más avanzado, estás comprometido con la iglesia, estás sirviendo a la iglesia, pero si solamente estás yendo a la iglesia a recibir un mensaje el domingo, nosotros éramos así, éramos como esos cristianos light, ¿cierto? Que vamos a la iglesia y no nos comprometemos con nada, pero en la medida en que nosotros empezamos a recibir esas bendiciones, en la medida en que nosotros recibimos ese cambio en nuestra vida, o sea, vimos cosas importantes para nosotros, nos empezamos a sentir, o yo me empecé a sentir libre y demás, uno se motiva a querer ayudar en la obra de Dios, ayudar de alguna manera. Posiblemente no tenemos habilidades como otros, pero tenemos nuestras propias habilidades, tenemos nuestros propios recursos con los cuales podemos ayudar a la obra de Dios. La obra de Dios requiere demasiado, requiere de obreros que van a transmitir el mensaje, requiere de aquellos que están pendientes de que las cosas, o sea, se estén haciendo a tiempo, requiere de recursos económicos, o sea, hay muchas cosas que se requiere para la obra de Dios, pero realmente cuando tú has recibido un beneficio de Dios,
¿Cuál es tu actitud con Dios? ¿Cuál es tu actitud? Tu actitud es de agradecer y gracias Dios mío y solo gracias Dios mío, pero no demuestras tu agradecimiento realmente ayudando en la obra de Dios. ¿Cómo es importante esto? Que nos dispongamos, ya sea porque quiero darte mi tiempo para transmitir el mensaje, y así lo hacían los 12 discípulos que lo seguían con el fin de aprender, con el fin de capacitarse y demás, pero habían otros que se disponían, era para ayudar dentro de sus necesidades para que pudieran seguir. ¿Y cómo es importante esto? O sea, a veces no nos damos cuenta de esta situación, pero muchísimas veces las situaciones económicas que las personas que están entregadas al Señor tienen son bastante apremiantes. Y claro, muchas veces por esas situaciones apremiantes hay personas que se distraen en mirar cómo consiguen los recursos para poder subsistir y demás, que empiezan a distraerse de la obra del Señor. Por eso, cuando el Señor estableció las 12 tribus de Israel, una tribu de ellas era la tribu de los sacerdotes, de los levitas, y las 11 tribus se encargaban de darle la ofrenda, el diezmo a esa tribu que era la encargada de transmitir el mensaje de Dios, de orar por el pueblo y demás. ¿Para qué? Para que no estuvieran preocupados por los asuntos del mundo. Entonces a mí me parece muy interesante este texto porque nos está hablando, no solamente se puede servir desde el querer predicarle a todo el mundo, no toda la gente se siente en la capacidad de predicar y a veces hasta se sienten mal con que los coloquen a predicar. No quiere decir que no puedas desarrollar la capacidad, posiblemente la puedas desarrollar, pero no solamente es servir desde el que yo voy a predicar y yo voy a coordinar y no, servir también es desde tus recursos. O sea, si tú eres una persona laboriosa o si tú tienes recursos económicos y demás, la iglesia, o sea, la obra de Dios, más que la iglesia, la obra de Dios como tal, porque en muchas partes está la situación, requiere de tu ayuda, Y aquí nos está reconociendo, o sea, nos está hablando Dios de esa situación, de cómo habían dos tipos de colaboradores, los que se preparaban, que eran discípulos y que van a seguir transmitiendo el mensaje, y aquellos que continuaban con ellos, pero para ofrendarles con sus recursos, con sus bienes, para ayudarles a continuar en esa obra y que ellos estuvieran concentrados en la misión que tenían que hacer. Entonces, ¿cómo es de importante esta situación de darnos cuenta de cómo podemos nosotros entrar a ayudar al Señor? O sea, si de verdad tu corazón está agradecido, porque yo veo que estas personas que están aquí siguiendo al Señor, ellos recibieron bendiciones. Entonces, por esa misma situación, están siguiendo al Señor. Entonces, si tú dices que has recibido bendiciones, y yo te aseguro que posiblemente una sanación, posiblemente encontrar un trabajo, posiblemente solucionar una deuda, posiblemente solucionar una dificultad con tu pareja, qué sé yo. La situación es que podemos todos los días ver alguna bendición de Dios, empezando por mirar que cada día podemos abrir los ojos por el momento, porque el Señor no nos ha llamado a su presencia. Solamente con eso ya tenemos una inmensa bendición, que es, tenemos la vida. O sea, tú agradeces por la vida que el Señor te da, tú agradeces por el techo que el Señor te da, tú agradeces por el alimento, por el vestido, pero ¿cómo lo agradeces? Solamente, ay, gracias Señor, sígueme dando porque eso es lo que quiero. O Señor, con todo lo que tú me das a mí, ¿yo cómo te puedo ayudar en tu obra? ¿Sí? Ay, no, es que no tengo tiempo porque mucho trabajo. Puede ser que sí, pero puedes dar, no puedo dar mi trabajo, pero te puedo dar mis bienes para que tú puedas seguir haciendo tu obra con los que están disponibles para hacer tu obra, para seguir evangelizando. Entonces, cuando yo digo estar agradecido realmente con algo que Dios hizo en mi vida, yo debo demostrarlo. Yo debo demostrar ese agradecimiento, porque de resto, pues sí, obras son amores y no buenas razones, dice un dicho colombiano, no sé si tú lo conocías, pero esa es la realidad. Muchas veces decimos y decimos, pero no hacemos.
necesitamos hacer dentro de la obra de Dios, porque es importante hacer en la obra de Dios para que se siga transmitiendo el mensaje, se siga pronunciando esas palabras de esperanza, porque no vas a decir que cuando el Señor te habla a ti directamente, no encuentras respuestas, no encuentras esperanza, no encuentras motivación para continuar. Yo te aseguro que sí. Si no lo has encontrado es porque no has escuchado bien el mensaje. Pero si tú estás escuchando bien el mensaje del Señor, te aseguro que hay una respuesta para esa necesidad que tienes. Entonces, frente a esa necesidad que has podido solucionar, aprende a ser agradecido. Aprende a ser agradecido y sírvele al Señor con lo que tú puedes servirle. Ya sea porque tú sí puedes transmitir el mensaje o ya sea porque tú tienes los recursos para ofrendar para que puedan seguir transmitiendo el mensaje. Ten presente que si vas a transmitir el mensaje, debes hacer lo que hacían estos discípulos. Seguían a Jesús y se capacitaban todo el tiempo tomados de la mano del Señor. O sea, caminaban con el Señor por toda parte. Se tenían que capacitar, ellos tenían que ver cuál era la obra del Señor para poder transmitir el mensaje. Los discípulos no, me llamó y entonces ya empiezo a predicar. No, ellos pasaron su proceso de aprendizaje, su proceso de sanar, su proceso de dejarse llenar del Espíritu Santo, porque mire, ellos no se llenaron del Espíritu Santo a la primera, no, ellos hicieron su proceso y ya cuando ellos mueren a esa presencia, a esa carne, a esa situación, es cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos y ellos pueden ser usados para la obra del Señor. Entonces, dejémonos formar si queremos transmitir el mensaje. Y si no, entonces da de lo que tú has recibido, da en bendición por las gracias que tienes que dar. Es impresionante cuando el Señor nos habla en el pasaje bíblico, pues que nos dan de cómo hay personas que siguen al Señor, ¿no? Las mujeres que fueron liberadas, los discípulos y otras personas más. Me llama la atención porque en este mensaje estamos hablando de dos actitudes especiales. Una, de cómo realmente, quién nos sigue a nosotros. Dos, el hecho de nosotros estar sirviéndole a Dios y siguiendo al Señor. Y la tercera, que es bien importante, es cómo nosotros estamos realmente siguiendo al Señor después de haber recibido una bendición. Porque puede ser que tomemos la actitud de los 10 leprosos, que uno solo se devolvió después de que recibió la bendición y él recibió no solamente la sanidad, sino recibió la salvación. ¡Qué hermoso! Y por tanto, seguir al Señor, dando énfasis también en lo que mi esposa va diciendo, es que si ya recibimos un beneficio, porque lo hemos recibido, solamente que tal vez no hemos desarrollado nuestros sentidos espirituales para verlo, pero si ya el Señor te quitó esa venda de los ojos y estás viendo la presencia de Dios, estás acompañándolo, siguiéndolo, es porque tenemos que seguir cada vez nutriéndonos y alimentándonos de lo que Él nos da. No nos confiemos, porque el enemigo, como león rugiente, busca a quien devorar y fácilmente nos puede sacar del camino, mostrándonos tal vez un alimento que puede ser aparentemente bueno, pero no lo es, como son las cosas del mundo. Uno de ellos el dinero, otro de ellos el placer, otro de ellos el poder. ¿Sí? Tres cosas que fácilmente nos pueden desviar de la nutrición, del alimento verdadero que nos nutre, que nos alimenta, que es su santa palabra, su verdadera presencia. Y para eso tenemos que ser de verdad muy vigilantes, porque no podemos soltarlo a Él, no podemos dejar de estar siempre con la mirada puesta en Él, para que nos pase lo de Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua. Recuérdalo, perdió la mirada de mi Señor y empezó a hundirse. Y eso hoy el Señor nos está llamando pues de una manera muy bonita para que estemos definitivamente muy pegados a Él. Porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestro todo, Él es el que nos enseña a ser mansos y humildes de corazón. Porque esa mansedumbre y esa humildad nos llevan a tener la herramienta valiosa para dominar lo que más nos hace daño a nosotros, que es el ego, la soberbia, la altivez, la prepotencia. Y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, pero no me quiero apartar de ti, porque sin ti, Señor, fallezco.
sin ti perezco. Gracias, Papito Dios, por este mensaje tan hermoso que nos dio el día de hoy. Espectacular, ¿verdad, mi amor? Definitivamente sensacional. Entonces, fíjate lo importante. Si recibiste del Señor, no dejes de soltarte de Él. Y ve a predicar de lo que Él te dio. Colaborarle con O colaborarle con su obra en lo que tú puedas. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Qué hermoso uno poder seguir al Señor, mi amor. Qué hermoso uno poderle decir gracias, ser agradecido con el Señor. Bueno, vamos a estar, ya dijimos 2 videitos que dejamos allí en el transcurso de la charla para que los mires y aquí te estamos dejando otros más. No te quedes con lo mínimo, nunca, nunca te quedes con lo mínimo, porque si te quedas con lo mínimo puede ser que entre por un oído y salga por otro. Entonces ve nutriéndote también con esta información y con estos videos que te estamos dejando adicionalmente. Si te ha gustado este mensaje, no se te olvide darle like y además de eso suscribirte a nuestro canal para que así te puedan seguir llegando los mensajes y pues activando la campanita de notificaciones para que te sigan llegando los mensajes de los nuevos videos que estamos subiendo. Y si consideras que este mensaje le puede servir a alguna persona, pues compárteselo, porque a lo mejor es el mensaje que necesita para salir de una dificultad. Qué precioso. De igual manera, como siempre te lo hemos dicho, si sientes en tu corazón el deseo de ofrendarnos, de darnos una ofrenda, mira, para nosotros es maravilloso porque con ellos vivimos de la misericordia. Entonces no dudes, si tú estás recibiendo, también aprende a dar, porque también eso va a ser un beneficio para ti. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús, Dios te bendiga. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Chao.